Bienvenidos y bienvenidas a Hablando con Auditores. En este espacio nos sumergiremos en el fascinante mundo de la auditoría, desde las mejores prácticas hasta las últimas tendencias. Aquí encontrará todo lo que necesita saber para llevar su carrera al siguiente nivel. En cada episodio exploraremos casos de estudio inspiradores, entrevistaremos a líderes del sector y compartiremos consejos prácticos que puede aplicar en su día a día, ya sea un auditor experimentado o que esté dando sus primeros pasos en esta profesión. Prepárese para un viaje lleno de conocimiento, innovación y sobre todo pasión por la auditoría. ¡Empecemos! Buen día, estimados colegas. Quiero agradecer este espacio al Instituto de Auditores Internos de El Salvador para conversar con ustedes de algunos temas relevantes en nuestra profesión. Mi nombre es Nelson Jiménez, soy licenciado en Contaduría Pública con maestría en Consultoría Empresarial. Estoy acreditado con el Consejo de Vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría y actualmente soy socio de CC Consultores, expertos en temas de riesgo, gobierno y control. Tengo el agrado de compartir con ustedes unos minutos y me agradaría hablarles sobre los desafíos para el auditor desde la perspectiva laboral que he tenido en mi experiencia como auditor interno y externo en firmas de auditoría y consultoría, inclusive en algunas empresas privadas. Voy a iniciar comentándoles que tengo un poco más de 20 años de experiencia en la labor de auditoría interna y externa, y a medida que he ido creciendo profesionalmente, me he podido dar cuenta que la función del auditor externo e interno están llenos de una gran cantidad de retos. Hace un par de días encontré un artículo que hablaba sobre las preguntas relevantes que cualquier auditor debe responder y me identifiqué con todas esas preguntas. Entonces quiero platicarles sobre las más importantes desde mi punto de vista, y la primera pregunta es: ¿auditoría interna verdaderamente es independiente o es la administración que filtra los informes y los hallazgos? Cuando yo iniciaba mi carrera no tenía idea de este desafío, porque mis tareas eran más, digamos, operativas, eran seguir indicaciones, programas de auditorías. Luego, cuando fui encargado de auditoría, mi responsabilidad cambió y me preocupaba por cumplir las fechas, la calidad del trabajo de acuerdo con el marco de referencia, y procuraba que mi equipo comprendiera el alcance, el objetivo de las pruebas e informes. Cuando ya mi responsabilidad fue ser el líder de un departamento o gerencia, surgió esta pregunta: si realmente somos independientes y la administración no ejerce de ninguna forma presión para que filtre los informes o nos diga qué hallazgos van o no en un informe. En mi experiencia, puedo decir que esto puede llegar a pasar, pero para anticiparnos a este desafío debemos empezar desde la entrevista inicial para aceptar una posición de líder de un departamento o gerencia, ya que en las entrevistas iniciales ante los miembros del comité de auditoría o ante la junta directiva es donde nosotros tenemos que abordar estas preguntas y concluir si existe o no independencia, si el nivel al que reporta el auditor interno es directamente a la junta directiva a través del comité y si actualmente existe un estatuto de auditoría. Algunos directores pueden contestar que no existe y que ese tema, digamos, va a ser una de las primeras tareas al aceptar el cargo. Por lo tanto, para resolver este desafío, tenemos que comprender que va a depender en gran medida del apoyo de la junta directiva y comité de auditoría y la relevancia que estos entes requieran o deseen darle a la posición de auditoría interna. La independencia requiere que la junta directiva tome el acuerdo y se deje constancia por escrito en las actas respectivas para que formalmente la posición dependa de la junta directiva a través del comité de auditoría. Y por supuesto luego también aprobar los estatutos de la función de auditoría interna. Pero ¿qué pasa si esto no es así? El auditor
tiene una limitación para ejercer su trabajo. Ante esta situación, el auditor interno debería de separarse de la compañía, dado que no tiene o no tendrá la independencia para realizar el trabajo y no podrá informar de manera objetiva cualquier situación que determine en sus trabajos de auditoría. Recordemos que cada auditor debe cumplir con el principio, según nuestro código de ética, con el tema de la independencia, ¿verdad? Es uno de nuestros principios. Es difícil tomar esa decisión, ¿verdad?, de separarse de una compañía. Sin embargo, esto nos ayudará en el futuro previniendo cualquier situación de riesgo reputacional para el auditor o de riesgo legal para el auditor. Por lo tanto, se vuelve relevante que el diseño de los estatutos sea apropiado para asegurar que la administración comprenda la línea de dependencia y reporte y el acceso a la información que requiere el auditor interno. La segunda pregunta que me llamaba la atención era si la función de auditoría interna reporta administrativa y funcionalmente al área de finanzas. Esta pregunta está relacionada con la primera pregunta. En corporaciones que cotizan en bolsa y empresas formales, normalmente la función de la auditoría interna reporta a la Junta a través de un comité de auditoría. Esto para asegurar que no tendrá presión de la administración en informar debilidades de control interno, fraudes o incumplimientos legales. Sin embargo, en mi experiencia, también he visto que algunas empresas, la función de auditoría interna reporta al área de finanzas. Esto se da en algunos casos porque probablemente no existe una estructura definida o un comité de auditoría. O también se tiene la idea que la función del auditor interno es la encargada de asegurar que se realicen tareas operativas, como por ejemplo conteos y ajustes de inventario, tomas físicas de activos fijos, arqueos de cajas, entre otras tareas que son parte de la operatividad. Y se ve como parte de las actividades diarias de la auditoría. Por esa razón, se cree que deben reportar al área de finanzas. Sin embargo, uno de los primeros pasos para que estas empresas puedan salir de este problema es adecuar la estructura de gobierno para separar la función operativa del auditor interno y de esta forma asegurar que no se anule la independencia. Por lo tanto, el primer paso debería ser hacer un cambio organizacional para que reporte a la junta directiva, asignándole el poder formal para ejecutar la función como auditor interno. Pero antes de esto, se debe hacer un cambio a nivel de junta directiva, y esto es capacitarlos en el tema de gobierno corporativo y especialmente en el modelo de las 3 líneas de defensa, con énfasis en la tercera línea de defensa que sabemos que es auditoría interna, y explicarle a la junta directiva cuál es el valor agregado que genera la labor del auditor interno, que desde mi punto de vista pues son principalmente hacer eficientes los procesos, reducir un costo o un gasto con las recomendaciones de nuestros informes. La tercera pregunta está enfocada a otro tema desafiante, y es que el plan de auditoría logra o no un equilibrio entre los trabajos de aseguramiento tradicionales y los trabajos de consultoría. En mi experiencia he visto muchos líderes de auditoría enfocados el 100% en trabajos de aseguramiento tradicional. Algunos opinan que es por cumplimiento de leyes y reglamentos que exigen que el auditor interno evalúe el cumplimiento. Sin embargo, el plan anual debería basarse en el plan estratégico del negocio, de tal forma que pueda cubrir las 2 líneas de servicio, tanto el aseguramiento como el de consulta. Luego acá el reto es hacer que el trabajo de consultoría agregue valor a la empresa,
Algunos de mis intentos por promover este tipo de trabajo ha sido enfocarme en los objetivos estratégicos y luego en los planes operativos y finalmente en los proyectos emblemáticos de la empresa, realizando un gap análisis, realizando informes que generen áreas de mejoras y estas entregadas de forma oportunas al equipo gerencial para que se logren superar antes de la puesta en marcha o en producción de los proyectos. Sin embargo, tengo que decirlo que esto requiere contar con un equipo de auditores preparados y de alto rendimiento para poder proponer mejoras a los proyectos. La otra pregunta que me llamó la atención está relacionada con si la empresa tiene o no un comité de auditoría y si ese comité de auditoría está integrado por directores independientes. De alguna manera, algunas empresas, porque tienen una estructura organizativa pequeña, no han considerado tener un comité de auditoría y pueden que estén más centrados en el negocio. Sin embargo, a medida que la empresa se vuelve más compleja y tiene un mayor nivel de activos e ingresos y empieza a formalizarse toda una estructura de gobierno corporativo, entonces empiezan a definir responsabilidades de los accionistas, responsabilidades de la junta directiva y responsabilidades de los administradores de la empresa. Esto trae como consecuencia que se requiera la creación de comités de apoyo para la junta directiva. Y surge el comité de auditoría interna, que normalmente está compuesto por miembros de la junta directiva y miembros externos. Parte de las políticas de cualquier empresa que se va a formalizar debe ser la calidad de los directores para formar parte de los comités de apoyo. Algunas compañías lo que hacen es detallar cuáles serían los perfiles que deben cumplir los miembros de estos comités, incluyendo la experiencia en industria y también la experiencia en temas técnicos de auditoría. La calidad de los directores se eleva si los miembros también son externos. Esto asegura que no existan conflictos de intereses en los pronunciamientos y tomas de decisiones o acuerdos que deba tomar el comité de auditoría y el nivel de exigencia en cumplimiento de dichos acuerdos. Y ya para ir cerrando, bueno, también otra de las preguntas que me llama mucho la atención es que ¿cuándo fue la última vez que se hizo una evaluación externa de calidad de manera independiente? Normalmente el departamento o gerencia de auditoría interna realiza autoevaluaciones de calidad todos los años. Sin embargo, cada 5 años es requerido que sea un evaluador externo que ejecute la revisión. Y sobre esto, considero que hay 3 temas importantes a considerar. Primero, o como número 1, es lograr obtener un presupuesto para la evaluación de calidad por un ente externo, ¿verdad? Por parte del comité de auditoría o la junta directiva. El obtener el presupuesto puede ser una tarea llena de desafíos si no podemos convencer a la junta directiva de la relevancia de ejecutar esta evaluación. Un segundo tema podría ser si el departamento o gerencia de auditoría no ha cumplido las normas internacionales, entonces es probable que no quieran ser evaluados por temor a estar expuestos ante las observaciones que se van a presentar al comité de auditoría y a la junta directiva. En un tercer momento pudiéramos pensar que la evaluación de calidad es para empresas que cotizan en bolsa o para entidades que están reguladas. Entonces, lo primero es tener claridad que estas evaluaciones ayudan al departamento a identificar las brechas y obtener una opinión independiente del cumplimiento o no de un marco internacional.
Y luego, mi sugerencia es capacitarse en la evaluación de calidad para poder explicarle a la junta directiva o al comité de auditoría la relevancia de hacer una evaluación externa de calidad y requerir un presupuesto para ejecutarlo. Inclusive definir la periodicidad de estas evaluaciones de calidad, tanto las que son internas como y principalmente las evaluaciones externas. Con esto cierro mi charla con ustedes, colegas. Me dio mucho gusto y espero sigan siempre apasionados por la auditoría interna. Muchas gracias al instituto por la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hablando con Auditores. Esperamos que haya encontrado valiosa la información y se sienta inspirado para aplicar lo aprendido. No se pierda nuestro próximo episodio donde seguiremos profundizando en el fascinante mundo de la auditoría. Y como siempre, contaremos con la valiosa participación de expertos en el campo. ¡Hasta la próxima! Y recuerde que en Hablando con Auditores, siempre estamos a la vanguardia del conocimiento.